Sí, te escucho perfectamente. Vale, muy bien. ¿Y, y tú cómo has pasado el día? Bien, he estado haciendo ejercicio esta mañana, me ha dado un poquito el sol, me hacía falta, bueno, bien. Estupendo, estupendo, entonces estupendo. Bien. Bueno, pues mientras que empezamos a enviar unas cuantas invitaciones a las personas, yo, amada familia de redes, os doy las buenas tardes. Me gustaría agradeceros todas las personas que estáis conectadas por vuestro tiempo y vuestra dedicación. Y ahora que termine de enviar ya algunas más, pues empezamos, ¿vale? Con una breve introducción. Muy bien. Perfecto, yo ya me planto. El que quiera entrar puede entrar y ya nos saluda o ya hace lo que mejor ve. Vale, ok. Ok. A ver, yo quería empezar esta tarde porque a mí todas las entrevistas que estoy teniendo hasta ahora me gusta hacer una breve introducción y siempre cuento una anécdota o una frase o algo que a mí me inspira, ¿no? O creo que le puede inspirar a los demás. Entonces yo, en la tarde de hoy, para tu presentación, quería hablar del libro, ¿no? El libro, para mí y para muchos autores y lectores que leemos y que también escribimos, el libro significa fuerza, significa valor, significa alimento, el alimento diario, por el que nos nutrimos, ¿no? Por el que nutrimos nuestra mente, nutrimos nuestro espíritu y nutrimos nuestra alma. Y es la antorcha del pensamiento y el manantial del amor, decía Rubén Darío. El alma a veces puede hablar con los ojos, simplemente. Y también puede besar con la mirada, decía también Gustavo Adolfo Bécquer, que a mí me encanta. Las palabras abren puertas sobre el mar, decía Rafael Alberti. Y las palabras en poesía tienen efectos, si no ahora tú nos vas a hablar de la poesía, tienen efectos increíbles. Y en muchas ocasiones, a las personas que nos encanta el mar y que nos gusta hablar del mar y que lo nombramos en nuestros escritos, en nuestras poesías, en nuestros cuentos, en lo que hagamos, ¿no? O las personas que ya han escrito su autobiografía o novela, hablan mucho de los sentimientos, ¿no? De las emociones, de cómo los sentimientos y las emociones las vivimos a través del mar, a través del aire, etcétera. Entonces, sin más, quería daros paso a esta bella persona. Su nombre es Francisco Muñoz Soler y él es poeta y escritor malagueño. Nació en Málaga, corrígeme si me equivoco, un 24 de diciembre, ¿no? Un 24 de diciembre, ¿correcto? Sí, sí, sí. Vale, de 1957. Sí. Ok. Y bueno, él ha escrito muchas poesías, ha escrito unas 25 poesías. La última que ha publicado, que a mí estoy deseando poder leerla, su nombre y su título es... Bueno, el último libro como libro es Elocuencia y Silencios. Y bueno, pero acabo de publicar mi antología, que La sí. antología, esa que yo quería, Y, esa es la que yo quería que nos hablara un poquito después al final. bueno, en realidad Eh, he publicado Paco, ¿te puedo llamar Paco o no? ¿Me das permiso? como quieras. Vale. Paco o Francisco es un poeta que le gusta mucho trasladar lo que es el tema del colorido, ¿no? La musicalidad eh, y trasladarlo a lo que él escribe, porque para él el mar significa mucho, ¿no? ¿Correcto? Siempre, desde mi casa veo el mar. Exacto. Además vive cerquita del mar, ¿no? Siempre, siempre he vivido cerca del mar. Perfecto. Este escritor y poeta malagueño ha viajado mucho por todo el mundo, aparte de que ha escrito sus 25 libros de poemas. Él nos puede decir que estos libros también han sido traducidos a muchísimos idiomas, ¿no? Sí, creo que 12 o 14, no lo tengo muy claro. Vale. Y, y bueno, yo quería decir también que nosotros cuando escribimos, al menos yo, a mí me encanta escribir porque cuando tengo que comunicar algo
a las personas o al mundo, o quiero decir algo que no puedo decir en la vida corriente, pues utilizo la escritura para eso, para expresar valores tan bonitos como la verdad, el honor, la lealtad, la justicia, también la injusticia, las cosas bueno, que no son tan positivas, ¿no? Que también siente uno a veces poder expresar esas emociones para convertirlas así en algo bueno, ¿no? Escribimos, las personas que escribimos, yo hablo desde mi punto de vista, que llevo poquito tiempo, pero bueno, yo estoy escribiendo desde pequeña. Lo que pasa es que ahora es cuando realmente yo me he atrevido a ya escribir para mí, ¿no? Ahora mismo para mí. Entonces, ¿de qué escribimos? Pues yo por lo menos he escrito siempre de mis anécdotas, de mi vida, de cómo veo el mundo, de cómo veo a los demás, de la lucha y los derechos de la mujer, porque soy una defensora de la mujer y de los derechos de la mujer. También me apasiona el mundo de los niños. Y bueno, despertar un poco la inspiración, la motivación y el entusiasmo en las personas. Es lo que yo siempre he querido cuando me ha venido la inspiración y he escrito. Como dice un antiguo proverbio árabe, que me encanta, dice: los libros, los caminos y los días le otorgan al hombre mucha sabiduría. Y ya sin más, quería dar paso a Francisco. ¿Quién es Francisco Soler? Si tú te tuvieras que definir, ¿qué dirías de ti? ¿Quién es Francisco Soler? Bueno, Como persona, como profesional. sí, siéndote sincero, siéndote sincero, la verdad es que no me gusta describirme, más bien creo que eso lo deberían hacer las personas que me conocen, y la verdad es que no soy muy dado a describirme, simplemente si hay alguna forma de conocerme mejor, porque claro, yo puedo decir unas cuantas frases hechas de cómo soy, pero en realidad así no me dan por conocer, porque evidentemente voy a hablar bien de mí mismo, ¿no? La mejor forma de conocerme es pues leyendo mis poemas. Mis poemas que empecé a escribir hace 40 años, he escrito creo que 27, pero he publicado 25 más antologías, más antologías mías, antologías colectivas. La verdad es que he perdido la cuenta. Y segundas ediciones, creo que han sido 7 segundas ediciones, ahora va a salir otra. Llegó un momento en que realmente a mí me cuesta trabajo saber cuántas publicaciones me han salido. Pero sí me satisface, como me han dicho y como los críticos de mi poética, que mi voz es muy reconocible, y a través de la evolución de mi poética sí se me puede conocer como soy como persona. Entonces invito a las personas que me quieran conocer que lean mis libros y así pueden saber cómo soy. La verdad es que no me llena el decir cómo sois. Prefiero que la gente me conozca y entienda y llega a una conclusión. Perfecto. Los escritores no es que seamos muy especiales, pero en realidad son personas muy normales y que Exacto. sí, simplemente es que tenemos una habilidad que con la formación y con las lecturas y con el trabajo, con el tesón, pues nos vamos desarrollando, pero no somos personas normales. Yo me considero una persona normal. Ahora un poquito calvo. Totalmente. Bueno, pues yo quería decir de tu poesía, ¿vale? Que está cargada de mucha sensibilidad, aparte de colorido, como he dicho antes, que nos invita a la reflexión, y también yo, por lo que tengo escuchado, era un autor que invita al intimismo, ¿no? A la reflexión, al intimismo. Bueno, sí, bueno, ya te digo que hay una evolución muy grande, evidentemente, porque son 40 años, de que era prácticamente un niño hasta ahora, donde se puede ir viendo cómo voy cambiando, cómo vamos cambiando, porque las personas tenemos muchos ciclos dentro de la vida, vamos cambiando de actividad, Así es. exactamente. Y el último que estoy escribiendo es bastante reflexiva, muy cercana a la filosofía, una poética
que intenta que las personas se hagan preguntas que normalmente les llevan a otras preguntas y que, y claro, de una forma que transmita emoción para que llegue a los lectores. Yo intento que mi poética llegue a las personas de una forma emotiva, evidentemente, y que haga reflexionar del porqué de muchas cosas, de muchos elementos que nos puede llevar, como tú has nombrado antes, pues de la justicia en el mundo, de las desigualdades, del amor, pero no el amor romántico solo, sino el amor a la vida, a los El padres, amor universal, el amor universal. sí, sí, de una forma, y que no hagamos, sobre todo, intento que cuando lea un poema, la persona se sientan tocados y le haga reflexionar y se hagan preguntas a sí mismo sobre él o sobre la vida. Creo que Es así lo bonito. a pequeños Sí, rasgos. sí, has contestado a lo que a lo que yo quería preguntarte. Ok. Cuando dices que llevas mucho tiempo, evidentemente, trabajando en este mundo, ¿por qué decidiste comenzar a escribir? Bueno, eso es una pregunta muy recurrente que siempre me suelen hacer en entrevistas y sobre todo me la suelen hacer cuando voy a institutos, a universidades o incluso a colegios de secundaria, porque soy, que me encanta ir a esos lugares porque, no por mí, sino estos eventos de poetas o de escritores con los jóvenes, siempre es como sembrar semillas y siempre hay algún chico y que empieza a escribir precisamente porque ese momento del escritor o la escritora le impacta y esa semilla, esa cosita que tenía dentro, la hace germinar, ¿no? Y siempre me la hacen y yo realmente no te podría decir cómo empecé a escribir ni cuándo. Casi me vi como el respirar escribiendo. Sí es cierto que ya tenía de mi adolescencia una base muy fuerte de lecturas, pero no curiosamente de poesía, que no había leído mucha poesía sino de novela, de narrativa e incluso de teatro. Y de un día a otro, pues me vi escribiendo poesía y realmente lo vi como algo esencial de mí mismo, ¿no? Y me fue fluyendo y a partir de ahí, como un pequeño río, un manantial que fue arrastrando agua y se fue formando un gran caudal. Te entiendo. Y se fue formando el hábito de ponerte a escribir, de componer Sí, y de pero crear, ¿no? Y ser eh, creativo. quiero decir que para escribir y para escribir bien es fundamental la formación. Es decir, no es porque llegue una inspiración un día, porque se me ocurrió, sino, No, claro, está claro. pero Está porque claro. hay que leer muchísimo, mucha poesía, conocer a los autores, conocer un poco la historia de la poesía, porque para mí en poeta, bueno, a mí realmente, ya para terminar ese inciso, lo que más me motiva a escribir es leer poesía. Es decir, leo mucha poesía y eso me da pie, me impacta y me sugiere escribir. Pero yo creo que, no sé, como el dicho ese que se nace o se forma. Yo creo se nace poeta porque hay, para otras profesiones, porque hay que tener cierta habilidad de que la tienen muchísimas personas, no solo los que escriben, pero que Y luego disciplina. Y disciplina también hay que tener. formarse, sí, porque claro, El eh, poder de la disciplina. es muy difícil, Como dice Dani en el grupo que yo estoy con ellos de emprendedores. pues El poder que de la disciplina. no es las musas, es a base de mucho trabajo, mucha perseverancia, muchos conocimientos. Luego, conforme vas escribiendo, pues vas evolucionando. Cuando digo leer, vas enriqueciendo tu vocabulario, ¿entiendes? Y eso te va dando pie a que las cosas que a ti te motivan, las cosas que a ti te inquietan, eh, ¿No te gusta? claro, puedes transmitirla de una forma
no es que sea un desahogo, porque todo el mundo tenemos inquietudes, pero la poesía no es un desahogo. Hay que saber escribir bien, no solo que tenga musicalidad, que tenga... Sobre todo una cosa fundamental en la poesía es que tenga ritmo. Si un poema no tiene ritmo, si lo que has escrito no tiene ritmo, ya no es poesía. Puede ser, por ejemplo, filosofía. Malamente vamos, malamente vamos. No, ya no es. Simplemente, entonces, para que eso lo sepas transmitir y construir un poema, pues necesitas tener una base y unos conocimientos. Es decir, no cualquiera que crea, que tenga buenas actitudes puede ser poeta si no se forma, como todo en la vida. No se puede ser Claro, un buen mecánico si no tienes conocimiento y no tienes... claro. No puedes ser un empresario exitoso si no te formas, si no tienes el poder de la disciplina, si no tienes unos hábitos. Es así, es así. Tienes Bueno, que tener el talento y aparte los hábitos de estudiar, de formarte, de trabajar. bueno, Nadie es así. ¡Hala! Exitoso, fuera. Hay que bueno, trabajar, hay que trabajar. sí, hay que trabajar, hay que formarse. Exacto. Eh, Vale, pues mi tercera pregunta, si no tienes que decir algo más, dime, ¿qué me iba a decir? pregunta lo que quieras. ¿Sí? Sí. Vale, gracias, Paco. Mi tercera pregunta era, ¿qué te inspiró o qué te motivó a escribir tu primer libro? Bueno, como te dije, me vi escribiendo de una forma muy intimista, evidentemente, como cualquier joven, de, sabe que la vida de los jóvenes, pues mientras se posiciona, pues complejo, pero no publiqué hasta casi 20 años después. Fui escribiendo y dejándolo en stand-by todo lo que escribía, quizás no con todos los conocimientos que requería. Y cuando tenía, pues, como, no sé, como 200 poemas, más o menos, pues ya con más formación, con más conocimiento, pues lo fui mejorando los poemas, porque sí creo que es muy importante para ser un buen poeta es la revisión, dejar que los poemas se queden, aunque yo, por ejemplo, ahora escribo, hago borradores y los publico y luego los voy puliendo, pero para mí un poema siempre está vivo mientras yo esté vivo. Entonces, eh, no solamente es leer de otros poetas, sino volver a leer mis poemas y... porque yo me identifico mucho con los poemas que escribo. Hay poetas que se olvidan. No, no, yo tengo la fortuna de que me identifico mucho con los escritos desde hace 40 años. Pero a veces hay cosas que uno, sin querer, no te vas dando cuenta o no tenía suficientes conocimientos. Hay errores que tú los vas corrigiendo. Y entonces, a lo que me preguntas el primer libro, mi primer libro se llama Prehistoria Poética y es una selección de mis primeros 5 libros. Mis primeros 5 libros no están publicados íntegramente, sino que es una selección de los primeros 5 libros y los publiqué y esa selección la publiqué en el año 1996. A partir de ahí estuve un cierto tiempo sin escribir y a partir de 2002 o algo así, pues ya como la poesía, que era importante en mi vida, ya empezó a ser parte de mi proyecto de vida. Es decir, mi proyecto de vida no es la poesía, pero yo no entiendo mi proyecto de vida, mi propósito en la vida, sin la poesía, que forma parte de mí y todo este proyecto, que no solo escribir, es formar el libro, luego está el tema editorial, eh, realmente el tema, los tiempos cambian, tenemos internet, que en aquel entonces no estaba internet. Hoy en día un poeta, no más los poetas, los escritores, pero sobre todo la poesía, es un género para mí el más trascendente, digamos, ¿no? De la literatura. Quizás el más complicado, el más difícil de escribir, de escribirlo bien, pero a la vez es el más minoritario en ventas. Quizás porque es más complejo, pero se vende muy poquito. Entonces, y así todo, entonces a las editoriales, grandes editoriales, no le interesa muy poquito publicar
poetas vivos. Normalmente los grandes sellos editoriales tienen una línea dentro de su editorial que lo que Claro. normalmente venden son, publican son a clásicos, gente que o son ya un premio Nobel o han muerto y tal. Entonces, hoy en día las editoriales de poesía suelen ser editoriales pequeñas o medianas, independientes, que no están dentro de las grandes eh, emporios o conglomerados editoriales. Y los poetas, como yo, como muchos, la gran mayoría, o prácticamente todos, tenemos que promocionar mucho nuestros libros, con muchas presentaciones, con mucho, Eso lo sé. como si fuésemos músicos. Sí, eso lo sé porque he hablado ya con varios y me dicen lo mismo que tú. Sí, bueno, la experiencia mía en ese sentido es muy contundente. Y Ya. eh, una cosa importante es también conocer a mucha gente dentro del mundillo, del mundillo de la industria, conocer, pero se van evolucionando también en el mundo editorial, desde empezar con editoriales muy, bueno, como muy de inicio, ¿no? Como un poco para salir del paso, ya editoriales que tengan una buena distribución. Hoy, afortunadamente, pues mis últimos libros se publican en editoriales, creo, bastante potentes, que se pueden, también por el tema de Internet, se pueden comprar en cualquier lugar del mundo. Eso ya luego también te da la fortuna de que se interesen, te conozcan y se interesen por hacer traducciones en otros países. Bueno, pues hace el Día de Reyes se publicó precisamente este libro, se publicó en Turquía, en Estambul, en una edición bilingüe en inglés y en turco. Bueno, ¿Cómo se llama ese libro, Paco? Enséñalo otra vez, por favor, a la audiencia. Elocuencia de silencios. El último libro lo escribí en el año 2015. Dame. Ahora, por ejemplo, ha salido en cuanto a mis próximos proyectos, bueno, como todo el mundo está de cierta forma parado por el tema de la pandemia. Ojalá dentro de unos pocos meses empezar, bueno, ya con el tema de las vacunas que están por aquí, ya para, si no para el verano, para después del verano, pues vayamos retomando el pulso a la vida en todos los aspectos y todo lo que está parado. Por ejemplo, mi antología no la he presentado siquiera, porque evidentemente por cuestiones de salud no me arriesgo a que me pueda contagiar. Espero que no. Entonces ya habrá tiempo y he tenido que dejar aplazada como 10 invitaciones al extranjero de África, Asia, bueno, del mundo, porque he estado en Australia, he estado en todos los continentes. Sí, sé que eres como Willy Fogg. Y Bueno, la vuelta al mundo en 80 días. no, no estoy seguro, Eso lo sé. eh, pero Eres un hombre que viaja mucho. tengo Lo sé. una anécdota de mis últimos viajes que, porque uno cuando son giras, por ejemplo, te dicen, bueno, te quiero invitar a una gira, por ejemplo, como la que hice en Canadá. Mm. Le digo, bueno, se preparan con 6 meses o 8 meses o 10 meses de antelación, ¿no? Le digo, bueno, mes de septiembre, porque también tengo que compatibilizarlo con mi vida cotidiana, ¿no? Claro. Pero te dicen, quiero que presente un libro en la feria del libro de tal ciudad. Entonces eso tiene unas fechas fijas. Entonces bueno, sí, no me acuerdo, con esto de la pandemia que he perdido, no sé si fue en el 18, al final en octubre, octubre del 19, me invitaron a la India, a Calcuta, a la Feria del Libro de Calcuta, y Qué bonito. que después me invitaron para Nueva York, y, so, y fue la cosa un poco así, porque quería ir a los dos sitios, que fui a la India y solamente entre un viaje y otro volvía, estaba en Málaga, llegaba a Málaga un día por la mañana y Jolín. y al día siguiente por la tarde me iba para América, me fui para América, es decir, pasé el Una viaje. locura, ¿no? Una locura, una locura. Pero es que a veces no puede decidir, entonces lo hice así porque realmente tenía mucho interés de presentar el mismo libro en Nueva York y realmente fue un poco así, pero luego cuando llegué de los dos viajes, creo que estuve como 10 días o 2 semanas y casi sin poder hacer nada descansando porque fue una cosa atroz, pero luego
la experiencia fue increíble, ¿no? Esto solamente me ha ocurrido una vez, ¿eh? De hacer una cosa así, pero es porque no pude, o rechazaba uno de los dos, o no lo hacía. Y la verdad es que dije, nada, tenía tanto interés en hacerlo que lo hice. Este Claro. comentario es del tema de Willy Fox. Yo normalmente no soy así. A lo mejor hago internacionales al año e intento de que haya cierta separación para recuperarme, para prepararme bien, porque si quieras que no, pues aprovecha bien el tiempo, no solamente es el tema literario, sino haces amigos y también conocer el país, ¿no? Dentro, Claro. dentro del poco tiempo que te queda Paco, y libre. vacunarte, ¿no? Y digo yo, y vacunarte antes de ir, ¿no? A países orientales y digo No, yo, no sé. no, bueno, no sé. Yo donde fui no he tenido que vacunarme en ningún país. De todas, de ¿No? todas maneras, te voy a decir una cosa. Por las cuestiones, Yo cosas, por Europa no me preocupo, discúlpame, por Europa no me preocupo, pero por países que no son de Europa sí me preocupo. no, hombre, Países, si vas a Estados Unidos tampoco, y si no, voy, he dicho no, Europa, bueno, y Estados Unidos tampoco me preocupo, pero países hombre, orientales bueno, si vas a Calcuta, Calcuta es una y super. África también, Bueno, en África solamente he estado en ciudades como Tánger, como Tetuán, ciudades que, a ver, que no hay enfermedades. Y por otra parte, bueno, aunque sea una cuestión personal, quiero decir que me he puesto como 22 vacunas, así que en marzo me pongo madre otra. mía, Sí, sí, porque necesitaba ya, ya. empezar de nuevo mi médula, entonces he tenido que reforzarla como si fuese un bebé. Me he recuperado menos de la parte del pelo, que se me cayó todo el pelo y ahora ya he recuperado cierta parte del pelo. Nos alegramos mucho por tu recuperación y por todo lo que estás contando, nos alegramos mucho que estés mejor. Y nada, Y se te ve que eres un hombre fuerte y un hombre de superación personal. bueno, Y te intento. animamos a que sigas escribiendo, a que sigas escribiendo y a que nos sigas motivando e inspirando. Venga. ¿Qué pregunta más me quieres hacer? Mi pregunta siguiente sería, vale, sé que te gusta mucho escribir sobre el mar. ¿Sobre qué más temas te gusta escribir, aparte del mar? Bueno, realmente he escrito, yo no sé cuántos poemas he escrito, pero yo calculo entre 1.300 y 1.500 poemas. Mucho, mucho. Imagínate. Bueno, mi antología tiene 370. Y me pareció corta y es una brutalidad, pero bueno, en cuanto a. 370 poemas, 370 poemas. Sí, sí. Qué bárbaro, qué Eh, bárbaro. una cosa que quiero decir, que haya escrito mucho no significa que sean mejor, ¿eh? Porque yo conozco poetas que han escrito 3 libros en su vida y son auténticas referencias mundiales. Eso no significa nada. Bueno, pero esta es mi forma de escribir. De pensar, tu forma, tu pensamiento. Y sobre el tema de tu pregunta, que sobre qué escribo, pues yo realmente he escrito prácticamente de todo, ¿no? He escrito, Hola, Jesús. he Estoy escrito, saludando. sí, sí. Creo que he escrito de todo, de cualquier tema a ti se te ocurra. Yo creo que he escrito desde el amor, incluso a los viajes. Tu eh, vivencia, supongo, del pasado también, alguna vivencia, alguna experiencia, ¿no? bueno, incluso al amor, escribí un libro. He escrito, normalmente es que los libros se pueden escribir o bien sobre temas generales y luego lo vas Ujú. escribiendo, evidentemente, y sobre temas, también sobre cuestiones temáticas. Escribí un libro sobre la muerte de mi padre, entero, que era más cortito, creo que el libro que tiene poemas. También un poco sobre la separación de mi hijo en el año 2013, fue un libro también temático, pero a partir de ahí yo he escrito al amor, al desamor, tengo poemas sociales, tengo poemas intimistas, metafísicos, de corte filosófico. En fin, yo realmente tengo mucho, evidentemente, a la ciudad donde he estado, que algún día es posible que, aunque no pertenezcan a los mismos libros, los recopile y hago un libro de viaje entero, solo sobre mi viaje. Sí, para También, eso es que como dices que has viajado mucho, para eso tienes que escribir, ¿eh? y, Ahí tienes mucho material, mucho material. y también creo que puedo publicar un libro algún día sobre temas de poemas dedicados a mi hijo. Ahí también podría tener
pero no están todos en en los mismos libros, se podría recopilar. Y bueno, como te dije, sobre qué escribo y cómo soy, pues la mejor manera Ya. es, es de... Leyendo tu libro, leyendo tu libro. Mira, te quiero leer un poema muy cortito. Sí, sí, porfa, 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 lee. No uno, si puede ser uno o dos. Bueno, voy a leer dos poemas. Son muy Vale, cortos. gracias. Mis poemas Gracias. generalmente son cortos. Este poema, que es uno de los primeros de Elocuencia de Silencios, Ujú. titula ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? Y creo que Al viene cuento. un poco a la entrevista. Eh, Tiene un epígrafe de Antonio Colinas, el poeta español, que es de lo que más me gusta, de los poetas españoles que están vivos, que se titula, que dice, la poesía es una forma de ser y estar en el mundo. Yo creo que esto ya responde un poco a todo, a síntesis, como síntesis a todo lo que me has preguntado. Y mi poema es el siguiente. Exacto. ¿Qué es ser poeta y por qué ser? Nunca me hice las preguntas. Fluye del veneno de mi ánima, forjando lesión de vida, mi posicionamiento en el mundo, manifestarme en la palabra y en los silencios, con belleza y humanismo. Yo creo que esto un poco resume todo lo que antes te quería decir. Y bueno, antes me dijiste un poco así del tema de la opresión, pues también he escrito un poco sobre el Sí, tema. el tema de la opresión, de la intimidación, de pasarlo mal también, que a veces te hacen las personas pasarlo mal en la vida. Sí, Y bueno, también yo también empecé a escribir sobre esos temas, pero a nivel personal y a nivel privado. Entonces, a, ni- quizás, quién sabe, algún día lo convierta en poesía. a Quiero nivel, decir, a nivel eso es a general, nivel público. yo veo sobre en muchos países donde hay mucha desigualdad, mucha represión, Y eh, opresión, mucha miseria. injusticia, miseria. Sí. Y bueno, es un poema que este es feminista, que se titula La mujer de Lot. Yo no soy muy feminista, pero defiendo mucho los derechos de la mujer. Bueno, yo también defiendo el derecho de la humanidad y considero que la mujer es igual que el hombre y por lo tanto, lamentablemente hay que ser feminista, pero ojalá algún día el sesgo a sí mismo pues no signifique nada, porque haya pues cada cual, como dice, incluso como dice la generación, la Constitución española y supongo, y los derechos humanos, todas las personas deben ser, somos iguales sin que sean discriminados por sexo, religión, color de la piel, en fin, todo esto. Bueno, tú sabes que eso en la realidad no es así. En la sociedad luego hay muchas discriminaciones y hay muchas... Pero bueno, eh, Esto nunca ha eso es sido, lo que pone la Constitución. Eso es lo que pone la Constitución. esto nunca ha sido así. Y dice, bueno, está también, igual que el otro, también tiene, por eso te dije antes que me sugiere escribir mucho, me motiva mucho escribir mis lecturas. Y en este caso es un verso de la poeta polaca que fue premio Nobel, Wisława Szymborska, que dice, del poema suyo que se llama La mujer de Lot también, por desobediencia propia de los mansos, por desobediencia propia, por desterrar el camino sumiso y la figura justiciera de quien todo les dado, por mantener sus pasos y vomitar cólera sobre su desdicha, por defender sus sueños, un minúsculo eterno, porque será su vivencia, y eso ni Dios ni la muerte se lo podrán arrebatar. Creo que las personas eh, deben intentar ser ellas mismas, aunque sea un segundo de su vida, intentar ser libre. Y dicho esto, que yo siempre lo defiendo mucho, soy de las personas que últimamente, como acabo de terminar un libro, pues entre libro y libro intento leer cosas, limpiar mucho mi mente para que cuando empiece otro libro no sea la continuidad del libro anterior. Ya te entiendo. Siempre hay, se le nota un poco sobre todo los primeros poemas, pero después te vas desligando de ello y vas teniendo otro cauce, es un libro con vida propia. Y ahora estoy leyendo mucho, incluso por YouTube, que también entrevistas o a filósofos, y hay un filósofo que es Harari, que dice que el gran problema de la libertad de las personas es que en el mundo
en el mundo de los datos, lo más importante hoy en día son los datos. Toda la información que nosotros volcamos en las redes, las grandes plataformas van creando datos. Por ejemplo, yo entro en un buscador y pongo, por ejemplo, porque, no sé, porque no tengo tiempo y quiero ver camisas, por ejemplo. Pongo Sí. camisas. Y luego entro en un periódico deportivo, por ejemplo, o de generalista, y me sale la publicidad de camisas. Nos tienen controlado. Es decir, el problema está que cuando nosotros creamos que nuestro libre albedrío, lo que realmente nosotros somos, nosotros queremos, con lo que nos identificamos, si realmente por acomodación o porque ya nos dominan, digamos que creamos que nuestros deseos son propios y no sean inducidos. ¿Por qué? Porque llegará un momento, y ya de hecho ocurre, que esta cantidad de datos que tienen sobre nosotros empiecen a saber más de nosotros que nosotros mismos. Exacto, eso te iba a decir yo. Cuando creamos algo, Es flipante, ¿vale? en cuestiones que sean trascendentes en nuestra vida, de decisiones importantes, determinantes en nuestro devenir, antes, o bien por lecturas, porque, por ejemplo, si yo entro, por eso mismo que hago, por ejemplo, yo entro en YouTube y empiezo a ver qué determinados filósofos, o me intereso, porque no todos los libros tengo en casa, sino entro mucho en la red para investigar sobre poetas. Entonces, ellos toda esa recopilación la tienen sobre mí. Saben cuáles son mis gustos dentro de la poesía, o dentro de la literatura, o dentro de... Entiendo. Y ellos me sugieren antes de que yo decida. Cuando vayas a decidir algo, o sea, entonces nos van condicionando de tal manera que algún día las grandes plataformas, las grandes maquinarias, la inteligencia artificial, momento en que condicionen nuestros deseos, o lo que es lo mismo, nuestra conciencia y nuestro libre albedrío. Entonces, llega un momento, es decir, la libertad como la creemos es bastante complicada. Pues sí, sí, Porque sí. Pero para mí ser libre, vamos a ver, yo, o sea, te doy toda la razón en lo que acabas de decir, porque la verdad es que nos tienen controlados por todo. Pero no es... Pero yo cuando me refería a ser libre, o cuando hemos hablado tú y yo ya en varias ocasiones del tema de la libertad y del ser libre para mí, desde mi punto de vista subjetivo, significa poder expresar y poder pensar, decir y actuar conforme a lo que, o sea, a lo que tú eres, a tu esencia, ¿sabes? Y que todo vaya entrelazado, que todo vaya unido, es decir, que haya una correlación entre lo que piensas, entre lo que dices y cómo actúas. Efectivamente. Eso es muy importante. Pero la inteligencia artificial se está adelantando a nosotros. Y todo el entramado de tu conciencia y de lo que tú crees que es tu identidad, te la van a ir condicionando poco a poco y te van a ir llevando a donde ellos quieren, porque... Y por intereses políticos, económicos y sociales, ya está. Exactamente. Es decir, hay dos formas modernas de cómo te controlan. La represión, por ejemplo. La coacción, la represión, sí. Pero sí, te entiendo. Fíjate una cosa, y en las películas sale mucho de lo que nos van acostumbrando. No, tienes razón, tienes razón. En los aeropuertos ya, si vas al aeropuerto, y creo que en Madrid está, no sé si en Málaga, ya no tienes que presentar el pasaporte, sino ya por visual. Pero tú te pones una máquina, te ve los ojos y ya pasa. Ya el policía no tiene que mirar porque ya te está viendo. Sin embargo, por ejemplo, en China, con las cámaras que existen, la mayoría de las calles de las ciudades, de la parte urbana, hay muchas cámaras. Ya, por ejemplo, la última manifestación en Hong Kong, la gente que se manifestaba contra el gobierno chino, comunista chino, se ponían ¿cómo se llama? Se cubrían la cara y lo prohibieron, porque te van con las cámaras, te pillan por ese sistema, ya saben quién eres. Pero se están adelantando tanto a esto que ya tienen sistemas que por tu cuestión ergométrica
por tu forma de andar, por tu forma por tu cuerpo, ya sabes quién eres. Es decir, Ya, es decir, el control es absoluto. Ya no solo te pueden hacer de una forma represiva, porque en la calle, porque nada más que salga a la calle ya sabrá, ellos tendrán unas computadoras que sales por la calle y aunque te vean de espalda andando, ya directamente los algoritmos sabrá quién eres. Eso por un lado, y por otra parte, que es mucho más peligroso todavía, si eso ya es poco de dolor, antes de que tú, en tu forma de proceder, en todas tus relaciones, porque hoy en día no se puede vivir sin el smartphone, porque por esto mismo que estamos haciendo, esta misma entrevista, va todo a un banco de datos que ellos tienen. ya. Y mis manifestaciones mías de ahora, tan claras, va a un campo de datos de ellos. Y esto ya saben perfectamente cuál es mi perfil y cómo pienso por ejemplo, de la represión, o de gustos, o de conversaciones. Y luego hay otra cosa que a mí me parece espantosa, que no sé cómo se llama, esos aparatos que tú le hablas y le dices, ponme una canción y te la pones. Todo eso, Sí, lo tiene mi hija. Lo tiene mi hija. eso es terrorífico, porque eso es que Sí. todos tus gustos, todo te lo tienen controlado. Entonces, tu perfil, por ejemplo, cualquier cosa que te digo, yo estoy viendo ahora series, ¿no? Y me entretengo y hay similares, ya sabes, esto para ti, te recomiendan. En Spotify, te hacemos tu álbum de lo que a ti te gusta, lo que tus intereses, Sí, siempre van de modificando. tu gusto, de tu música que te gusta a ti, de tus aficiones. Sí. Claro, eso les sirven a ellos de cómo va evolucionando la humanidad para ellos hacer nuevos productos para que nosotros los compremos y nos van sugiriendo y nos van incidiendo. En fin, podría estar enrollándome 500 No, años. no pasa nada, cada uno. Claro, yo hablaba de lo opuesto, ¿no? De lo que hemos estado hablando estos días. De para mí la libertad es lo que te digo, para mí la libertad es poder expresar lo que piensas, lo que sientes, cómo actúas y poder dedicarte a lo que realmente te gusta, poder ser quien tú eres en todos los ámbitos. Aunque como yo digo, no puedo ser a veces quien yo soy. Con los niños sí, en mi trabajo con los niños sí, con los adultos pues depende del entorno en el que esté. Si estoy en entornos que no son muy amistosos, pues no puedo ser quien soy, ¿sabes? Pero a pesar de todo, intento ser quien soy siempre, siempre. Estoy de Para acuerdo. mí eso es la libertad, para mí eso ya es ser libre, eso es un paso de ser libre. A ver, Luego estaría el paso de la libertad financiera, el paso de la libertad emocional, el paso de la libertad de opinión, de criterio, siempre y cuando, y lo que intentes es dar tu punto de vista, sí, evidentemente, sin faltar respeto, sin ofender y pensando mucho también cómo le puede tocar a otras personas, claro, porque yo soy mucho de la paz, la armonía, los valores de la vida bonitos. Yo soy mucho de trabajar esos aspectos de la vida, a la ver, verdad. en eso estoy de acuerdo. El problema que se nos plantea en un futuro es que cuando tú creas que eso es tu libertad, tú durante años, desde que eres pequeño, no en el caso tuyo, imagínate a alguien que entra, sobre todo niños que entran en redes ahora con 8 o 10 años, incluso Sí. antes. ¿Cómo a todos esos niños lo van trabajando, lo van modificando, ¿eh? Porque le van bombardeando o bien con productos o Es con... que la educación es mediatizada, claro, el sistema educativo es mediatizado totalmente por los educadores y evidentemente, como piensa el profesor, es lo que va a transmitir al alumno, eso está claro. Claro, Dentro de que todos tenemos, claro, dentro de que hay una normativa, evidentemente, hay una ley educativa, hay una normativa y hay una base para todo. sí, Pero claro, la forma de expresarme yo no es la forma de expresarse una compañera. Mi gusto y mi intereses no van a ser los de una compañera, así. pero, A la hora del contenido, se trabaja el contenido que es. sin embargo, que eso es algo que lo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana ahora, mientras el Big Data te van controlando de forma que no está arreglado, sino que está motivado por intereses desde la intimidad de la persona, mediante el smartphone, mientras las redes sociales. Sí, eso sí es verdad. Entonces, ya te dije cómo siempre nos van induciendo
en Eso es función verdad. a nuestros datos. Entonces llegará un momento que una persona que es condicionada de una forma no reglada, de una forma muy agresiva incluso, desde su tierna niñez, cuando llega adulto, es una persona que ya está de alguna manera robotizada hacia intereses de corporaciones. Eso Entiendo. es el gran problema. Lo que tú crees que es tu libertad ya está totalmente condicionada. Pues no te voy a decir que no, porque tienes razón. Porque tienes razón. Porque lo condiciona mucho lo que tú dices. La política, las redes sociales, la informática, la tecnología. Está totalmente condicionado a tener a todo el mundo muy... Aparentemente no, todo el mundo es libre, pero no, ahí tienen los datos de todo el mundo, eso sí es verdad. Y bueno, lo que es el derecho a la intimidad y a la privacidad, yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo hablo de mi vida personal, yo hice un cambio, ¿vale? Y bueno, hay personas que sí, que tendrían que saberlo, pero hay otras personas que no tendrían por qué haber sabido eso. Entonces, es verdad que investigan, se meten donde no deben y bueno, y a veces pues violan, a veces no, violan la intimidad privada de una persona y Creo de su propia identidad, evidentemente. Justamente hoy he visto en un programa que se dedica a los empleos, que hace oferta de empleo en televisión española, que advierte que las empresas, y estamos hablando de algo más concreto, cuando van a contratar a alguien, entran en las redes sociales de la gente que son públicas. Porque la gente, no sé por qué razón, airea su vida por las redes, que no lo entiendo. Incluso abre su casa, la enseña, eso es absurdo. A ver, ya, yo por ejemplo, yo hablo desde mi punto de vista personal. Yo no sé las personas, yo veo que sí, que por ejemplo en Instagram hay muchas personas que se dedican a enseñar su vida, porque no le importa o porque querrán enseñar su vida. No sé cuáles son sus objetivos, pero supongo que querrán ver que esa persona es muy feliz y que su vida es perfecta y maravillosa. Yo hablo de mí, por ejemplo, no voy a hablar de nadie más porque a mí no me gusta hablar de nadie, que no sea yo. Yo, por ejemplo, utilizo mis redes para ver mi trabajo, para contactar con otras personas que les gusta lo mismo que a mí, que tenemos intereses en común, profesionales y también, evidentemente, sociales. Y un poco eso es lo que intento más o menos conectar con el público, para las personas que les gustan el tema del conocimiento, el tema de una charla simplemente, el tema de una reflexión, el tema de una buena frase, relaciones sociales. Ahora que está tan con el COVID, estamos todos con las relaciones sociales, que no es como antes, es todo muy, muy virtual, a través de Zoom y a través de... Y entonces eso es lo que intento, tanto la vida cultural, ¿no? La vida social cultural y la vida económica, en el área económica, financiera, sobre todo los expertos en finanzas, es lo que intento relacionarme y comunicarme con ellos para aprender, ¿no? No solamente yo para aprender, sino también para que otras personas, si están interesadas, también estén inspiradas, motivadas y también quieran aprender. Un poco también para desconectar con el tema de la pandemia, ¿no? Porque estamos también mucho encerrados, no tenemos la libertad que teníamos antes para salir y entrar y para relacionarnos y hacer nuevas amistades. Y bueno, también no hemos digitalizado todo mucho más que antes. Bueno, sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, que hay personas, por ejemplo, yo creo que soy una persona activa en las redes sociales, pero normal, todo está enfocado en la literatura. Mi vida personal no tiene... Bueno, si me quieren conocer como persona, tendrán que leer mis poemas o comprar mis libros, evidentemente. Bueno, leer mis poemas Exacto. en internet o leer mis libros. Pero no doy datos Compraste un libro también. de mi vida. ¿Por qué? El problema, yo un poco te lo decía en relación al control, no solo a nivel generalizado del Sí, precio, de cómo somos, sino cuando alguien va a hacer una entrevista de trabajo, te he entendido. te hacen preguntas, pero que sepas que antes de eso van a rastrear toda tu vida, toda tu red social Sí, y todas tus manifestaciones. Y si algún día has ido a un campo de fútbol y has tirado algo, has insultado al público. sí. Yo, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, a mí siempre yo he visto que han preguntado mucho sobre la vida profesional y también sobre la vida personal. Y yo decía, cuando iba a una entrevista hace ya tiempo, que me preguntaban, ¿estado civil?
y yo lo contestaba, ¿no? Pero yo decía, para mí, yo decía, ¿a qué viene el Estado civil? O Bueno, sea, es, es bastante machista y creo que, bueno, normalmente discrimina mucho a las mujeres en ese aspecto. totalmente, totalmente. Por eso te he dicho que me gusta defender a la mujer, Sí, pero a la mujer que está luchando, ¿no? Está luchando por su subsistencia, perdón, por formarse, por educarse, por salir adelante, ¿no? Con su familia y sin hacerle daño a nadie, evidentemente. Todo en plan yo creo eh, que, superación personal. disculpe un momento, yo creo que eso incluso está penalizado, en la ley, porque es una forma de discriminar, porque eso se supone es, eres una mujer, depende de la edad, si estás casado, si tienes hijos, si quieres tener hijos, eso es algo realmente que creo que la sociedad como sociedad, si quiere evolucionar, tiene que desterrar. La sociedad sigue siendo muy machista, porque ven a una mujer que está sola, que no tiene pareja, y que intenta salir sola adelante y ya te señalan con el dedo. Te lo digo porque es así. Bueno, no Y tengo, si no, te chismean por detrás. Y si no te chismean por detrás. Entonces, yo por eso te he dicho que soy muy defensora de los derechos de la mujer y sobre todo de las mujeres que han llevado una vida difícil, ¿vale? Con dificultades, con adversidades grandes, gordas, y lo único que intentan es ser su mejor versión. sí, como todo el mundo, nada más, nada menos. Exactamente, exactamente. Bueno, Entonces, no sé, me gusta mucho, escribo mucho también para las mujeres eso, que han pasado por su vida muchas adversidades, que le ha costado mucho estar donde están y aprender a reinventarse y, y sobre todo que son familia monoparental, ¿no? Y vienen de un pasado, pues eso, que no la han pasado muy bien. yo en realidad lo que creo es que hay que defender a todas las personas y no discriminar a nadie, ¿no? Porque cada cual tiene su realidad. Es decir, ni se debe, de mi punto de vista, ni se debe discriminar a una persona vive en una familia monoparental, ni la parte contraria, a una persona que esté casado o no esté casado, viva en pareja, que tengan 4 hijos tampoco. Es decir, la cuestión es que hay que valorar a las personas por su real valía y punto. Y ya, Exacto. ¿sí? Sin arquetipo de ningún tipo. Así que no. Y Bueno, pues ya está. Si te parece bien, Paco, me gustaría hacerte otra pregunta, que házmela. sería, ¿qué te gustaría a ti, o sea, qué te gustaría en los tiempos de hoy transmitir al mundo a través de tu escritura? Si tú tuvieras que describir un valor, Paco, ¿qué es lo que te gustaría a ti transmitir al mundo con tu escritura? ¿O qué es lo que transmites ya lo que has escrito, ¿no? O qué ideas tienes tú del valor que quieres transmitir en tu próxima escritura, en tu próxima Bueno, manuscrito. bueno, en lo próximo que me voy a escribir, si, para serte sincero, acabo de terminar un libro, no sé de qué va a ser y espero que no. Es decir, estoy en una fase, porque todo de escribir no es echar un huevo a freír, sino es que No, lleva un esfuerzo. Y vengo un poco, total, en este año 2020 he escrito 2 libros, uno sobre no veas. poemas relativos a la pandemia, que habrán sido casi 40 poemas, y otro libro que tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando antes, que puede tener unos 60, alrededor, unos 100 poemas, que es un esfuerzo. ¿Nos puedes leer, porfa, uno de la pandemia, si tuvieras por ahí, a mano? Lo que pasa es que no lo tengo. A ver, Venga, sí, sí, yo creo que sí lo tengo aquí. A ver. si lo tienes a mano, Paco, si no, no te molestes. No, no, tengo aquí. Sí, Vale, perfecto. es que tengo, sí. Es que los tengo el último libro, lo que voy a publicar, lo tengo en folios porque lo he tenido que Ah, organizar, porque no los libros, los poemas que se ven en los libros no tienen por qué llevar ni deben de llevar el orden con el que tú lo has escrito, sino porque en este caso sí, porque más o menos porque es temático. Pero vamos a ver. Este poema lo escribí creo que en marzo, cuando estábamos de la encerrados. pandemia, ¿no? Nos va a hablar del contenido, del tema, de la temática, perdón, en la pandemia, ¿no? Sí, pero sobre nosotros. Y hago, Ah, una, vale. hago un paralelismo, una cierta parábola, metáfora, aunque no me gusta metaforear demasiado, entre, entre el virus, pero como si estuviésemos encerrados
bloqueados. Mira, algo que ha pasado en Madrid, pero que suele pasar más en los países nórdicos o canadienses. Realmente he viajado por esos países y me lo sugirió una poeta canadiense, pero de habla inglesa, no francesa, que creo que es la última premio Princesa de Asturias, que es la poeta Anne Carson. Sí me suena, en caso. Que es de canadiense, de la nieve, todo eso, donde vive, pues hay inviernos muy duros, que dice, hago una extrapolo lo que dice aquí y yo, como si en vez de estar en mi casa encerrado, estoy, digamos, en una cabaña, encerrado, una Ah, cabaña vale. en Finlandia, en Laponia, ¿no? Y dice Anne Carson, pero al otro lado de la ventana está el páramo, paralizado, con hielo, a un cielo blanco, sólido, no iluminado. Entonces, imagínate que estás bloqueado por la nieve, que en este caso es el virus, y dice, la nieve golpea las ventanas, nos alcanzó. Al otro lado está el páramo, se extiende a lo lejos con un manto blanco. En él se dibuja una gran depresión que anuncia mal tiempo. El miedo es eso. El viento golpea con fuerza, con voces que distorsionan, que afirman que es fruto del pecado. ¿Qué es pecado? No te culpes de la ventisca, cuenta los hechos, sus características. Porque no es un tiempo vacío, es el momento. El móvil desde dentro, si sabes escuchar, oirás los sonidos que nos animan para la prueba. ¿Cómo quieres ser libre? Encuéntrate en el camino cuando amaine la ventisca. Porque también en esos primeros tiempos de confinamiento total, cuando nos cayó la pandemia de golpe, el virus, las primeras muertes, los fundamentalistas religiosos empezaron a decir en muchos ámbitos que era porque Dios, el colérico, nos estaba castigando, que él era fruto del pecado, que éramos unos pecadores, que esto era un castigo divino, en fin, más o menos por ahí va. Y vamos, todo muy entroncado. Primero he creado un imaginario, un contexto imaginario, en vez de ser que estamos encerrados. También tengo otros, ¿no? En la casa, desde el balcón, pues en este caso estamos viendo desde la ventana y vemos cómo estamos paralizados, en este caso, no por un virus, sino por la nieve, por la tempestad, por los caminos bloqueados, y intento hablar un poco de nuestra libertad, de lo que es ser libre, cómo nos tenemos que ver, y un poco darle un Un poco... poco lo que hemos estado hablando, pero desde el punto de vista de la poesía. Sí, un poco cuando hemos estado hablando de la poesía y de la libertad y de nuestra vida y cómo tenemos que ser y cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros... Exacto. Vale. ¿Quién es para ti el lector, Paco? Bueno, yo realmente te lo digo sinceramente, cuando escribo no pienso en el lector, sinceramente. Totalmente, bueno, supongo. ¿Eh? Que Pienso, claro, yo supongo que sí, claro que no piensa. a ver, no pienso de una forma focalizada en el lector, es decir, esto no lo escribo para que lo leas primero cierto tipo de lectores, sino yo ya sé quiénes me pueden leer, evidentemente. Claro, es que esto va, claro, cada persona escribe de una manera que lo van a leer personas con determinados perfiles. Es así. Pero yo en eso no pienso. Sé, en principio, ya cuando tengo acogido el hábito, cuando ya lo tengo, el hábito y la dinámica de publicar, pues sabes que normalmente un libro que termina se va a publicar. Ya, ya, ya. No mismo el caso cuando estaba empezando aquí ahora. Pero Ya, normalmente ya. es lo que te estaba comentando. Yo ahora tengo la mente en blanco cuando me estoy limpiando la mente. Cuando ya me sugiero un tema, que supongo que será, y si no, una cosa importante no es, desde mi punto de vista, no es presionarme a mí de que tengo que escribir, sino surgirá No, ya que te sale, que te surge solo. con normalidad. Lo que intento es volcar sobre el papel esas inquietudes, esa sugerencia, y se escribe de una forma arrastrando todo lo que yo llevo, toda la forma de escribir. Por ejemplo, ahora escribo
poesía en prosa, en fin. Intento que lo que realmente a mí me motiva a escribir lo plasme en el papel y lo plasme de la mejor manera posible. Y luego revisione con tus historias. Y luego presentarlo bien en un libro bien editado. Un buen manuscrito, sí. Y luego que llegue bien a los lectores. Ofrecer un buen libro para un futuro lector. Y ojalá le guste. Yo siempre digo, ojalá te guste. Pero este es su... realmente me gusta. Lo que es importante, a mí lo que escribo, yo lo que escribo, a mí me gusta. No sé si es mejor, si es peor, si es bueno, si no es bueno. Lo que está claro que a mí me gusta. Y intento cuando se publica es que al lector le guste. Hay una cosa importante que cuando publicas, ya lo que publicas deja de ser tuyo y empieza a tener vida en el lector. Y en cada lector, igual que cuando yo leo, en cada lector, en función de tu estado de ánimo o de tu formación en ese momento, pues nosotros vamos, Total. tú lees un libro. Literal, como dicen unos amigos. Literal, literal. Yo puedo leer un libro ahora y leerlo dentro de 3 años o de 5 y tener otra percepción, porque hay muchos factores que influyen como te digo, tu momento, tu ánimo, igual que escuchar música. Tú siempre escuchas la música, depende de lo que tu Yo cuerpo. siempre me suelo poner música alegre y positiva, porque si no ya apaga y vámonos. Pero no siempre, a todas horas, escucha lo mismo. No, no, eso no. Pues a la poesía igual, porque hay un poema, ciertos tipos de poemas, hay momentos que tú requieres más recogimiento, se te da, te apetece más. Y te quiero decir que, claro, tiene que estar bien escrito y ser capaz de transmitir emoción para que, si no transmite emoción, a la persona que lo lee, evidentemente, si no le llega es como si no leyera a nadie e incluso deja de leerlo. Pero lo que sugiere el lector es diferente en función de muchos parámetros, de muchas cosas. Y para mí el lector, yo si tendría que decirle algo a mis lectores es expresar mi agradecimiento por dar lugar en sí mismo y vida a mis poemas. Como Claro. porque lo que te quiero decir, que el poema crece de forma diferente en cada persona y tiene su propia vida en cada poeta, en cada lector. Así es. Así es. No lo veo como alguien que de inicio yo quiera mandarle el poema y menos como producto. Es decir, no es algo comercial lo que yo quiero. Cuando hago un poema, Transmitir, claro. quiero transmitir algo que para mí es esencial. Porque para mí, como te dije al principio, la poesía no es que sea mi proyecto de vida, evidentemente, porque hay cosas más que me conforman, más cosas, pero sí forma gran parte de mi proyecto de vida. Entonces, Claro. como dije en el poema, una forma de estar en el mundo es esa. Escribiendo y siendo poeta. Qué bonito. Me encanta, porque eres educación, quiero decir, todas las personas que son poetas, escritores y ya han publicado, y los que no hemos publicado, también me siento así, me siento como una escritora, y también mis pasitos de bebé como poeta, pues yo me veo así, ¿no? Me veo aportando mi granito de arena, por muy pequeñito que sea, de algo de valor a personas que de verdad, para levantarle el ánimo, para personas que realmente, yo me he encontrado muchas personas en la vida que realmente necesitan ayuda, estando mejor que yo, como yo digo, estando en mejor circunstancias que yo, y en mejor situación que yo, y estaban súper mal. Y ha sido yo hablar con ella y toda la historia, y entonces empezó a reaccionar. ¿Sabes lo que digo? Empezó a reaccionar, empezaba... Y la verdad es que se puede hacer muchas cosas en la sociedad, se puede hacer muchas cosas, y realmente quitas el foco de tus problemas cuando tú estás ayudando a otra persona. Se Te puede quiero, ayudar de muchas maneras, se puede ayudar de muchas maneras. Y una de ellas es aportando conocimiento, aportando valor y te quiero, hablando con esa persona, dedicándole tu tiempo, te quiero hacer un inciso, escuchándola. eh, Perdón, escuchándola. te quiero hacer un inciso sobre el tema de las publicaciones. Antes te dije Sí, que por publicar mal eres mejor o peor. Pero también hay un caso de una poeta dime. norteamericana que es Emily Dickinson, Sí, que me suena también Melody Kinson, sí. es un
una referencia de la cultura norteamericana. Dickinson es muy importante dentro de la cultura norteamericana, que no publicó ni un solo poema en vidas. Es decir, ella escribió muchísimo y nunca quiso publicar. Cuando falleció, su hermana le publicó todos los poemas y hoy en día Dickinson es quizás la poeta más importante de los Estados Unidos de América. Por lo menos es súper emblemática. Y te quiero decir que el hecho en sí de publicar o no publicar es importante hasta cierto punto. Pero no por eso quiere decir que se puede dar el caso de ser alguien tan importante como Dickinson sin publicar en vida, en vida. Exacto, y le publicaron en muerte, qué fuerte. Y no eres mejor por publicar más o escribir menos. Eso es otra cuestión. Luego todo, la calidad está es muy subjetiva, ¿no? Porque depende de muchos criterios, incluso de intereses, dentro del gremio de los poetas, porque los poetas, o la literatura en general, que hay muchos grupos, dicen los entendidos que es muy fácil hacer que se peleen dos poetas, porque el ego entre los poetas es extremadamente... Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y los chistes que yo conté de poeta el día pasado, no veas también. Bueno, a ver, ¿con qué tema te sientes tú identificado? Bueno, tú ya lo has dicho, realmente has contestado esa pregunta, pero era la que yo tenía aquí preparado, ¿vale? Tú has dicho que te sientes identificado con la vida, que escribes sobre la vida, que escribes sobre ti, sobre tu acontecimiento de tu vida anterior, sobre tu hijo, que también te gusta escribir a tu hijo, la naturaleza, supongo, ¿no? Sí, sí, bueno, por ejemplo, Bien. el poema este que he leído antes está muy enraizado en la naturaleza. Y hago también... ¿Nos puedes leer algún poema que tú tengas por ahí que hayas dedicado a tu hijo o no? Es que no sé, tendría que buscarlo. Pero déjalo entonces, déjalo. Si lo encuentras bien, si no, no pasa nada. Bueno, sí, Y claro. ya. Bueno, mira, sí, lo tengo aquí. Mira, este poema Perfecto. está dedicado a mi hijo. Fue cuando se marchó a vivir a Estados Unidos. Y me quedé huérfano. Vive muy cerca, vive ahí al lado. Coge el avión y rápido, está ahí. Eso sí es verdad. Ya lo veo casi más que cuando vivía aquí, porque siempre hablamos cada vez que nos apetece. Claro, por el Zoom. O por el WhatsApp o lo que sea. Yo veo... Igual. Lamentablemente hace ya un año y algo que no lo abrazo por el tema de la pandemia, porque no puedo viajar. Ya. Pero bueno, siempre el primer impacto fue en el 2013. Y entonces este poema que te voy a leer se llama Huérfano en la ciudad del paraíso. Tengo muchos elementos y en esto hay tres elementos. Mi hijo, Sí. me da la orfandad, la ciudad del paraíso, que es Málaga, y la poesía en nombre de Alexandre. Yo participé en ese día, el mismo día que escribí el poema, en un acto conmemorativo en homenaje a Vicente Alexandre. Vicente Alexandre, premio Nobel, que Sí. Sevilla es como malagueño y que vivió muy cerca del puerto. Creo que vivía en calle Córdoba. En calle Córdoba creo que vivía. Y entonces te voy a leer poemas. Por ejemplo... Perfecto, gracias. A mí me encanta pasear mucho. Yo no solo ahora, paseo muchísimo. Sí, eso lo sé, lo sé. Eso ya lo hemos hablado. Yo he estado 5 años organizando actos literarios en el centro de Málaga, entonces yo vivía en el Limonar y iba andando siempre del Limonar al centro de Málaga andando. Y todo el paseo, el pintor Sorolla y toda esa parte, Ahí son todos pintores, ¿eh? sí, En el Limonar son todos pintores. es todo la Malagueta, todo eso, con la alcazaba. Pero bonita, Málaga es muy bonita. Bueno, yo no voy a hablar ahora de la entrevista de mi vida, pero a mí Málaga me parece muy bonita, la verdad. Muy bonita en todo. Lo que te quiero decir, ese lugar, ese paseo, yo lo denominaba Paseo de la Belleza. Y en ese contexto, fui desde el puerto, desde el Palmera de la Sorpresa, que fue donde hicimos el poema, el evento, a Alexandre, sí, hasta mi casa. Y para que entienda el poema, ¿no? Volví
desde el Palmera de la Sorpresa, del evento. El poema se titula Huérfano en la ciudad del paraíso. Qué difícil es volver a casa desde el corazón del paraíso. Esta noche rememoramos a Alexandre, a orillas de la mar, en el hermoso Palmeral de las Sorpresas, ubicado donde había un silo cuando disfrutaba el poeta. La evocación de recuerdos me hace frágil y volver por el paseo de la belleza solo con mis respuestas amplifican las voces contrarias y los recuerdos de besos y caricias instalados en mi memoria me hacen sentir más huérfano cuanto la noche es más hermosa. Y esta noche el cenit fulge con más brillo, Alexandre cubre con su paleta de versos la mar, el aire y las gentes de la ciudad del paraíso. Qué bonito, bravo. A mí me ha encantado, ¿qué quieres que te diga? Me ha encantado. Bueno, aquí intentamos hacer un homenaje a la poesía, a Málaga, y desarrollando un poco, haciendo muestra de mi sentimiento en ese momento que no era el más feliz del mundo, pero a veces ya. La tristeza puede ser bella, aunque no me gusta ser triste, pero intento que sea bella y ponerlo dentro de un contexto bello, como es la poética y la ciudad de Málaga. Pues si te dijera que yo saco mi alegría, y he sacado mi alegría, y he sacado mi buen humor, mi optimismo, en los momentos más duros y de más adversidad de mi vida, ¿te lo creerías? Sí, normalmente, Pues eso me pasa a mí. ya la batería mía dice que está en bajo consumo. Sí, ya que llevamos mucho rato. Yo me quería despedir con una poesía mía, ¿eh? Bueno, voy a hacer una anotación a lo que tú me has comentado. Ah, vale. Es que entonces, dime. Con un poema tuyo. Sí. Normalmente. Ya verás todo. Y me ayudarás también si quieres. Es más fácil que escriba un poema de desamor que de amor. Es más. Ya te entiendo. Sí. Cuando sufre, dicen que cuando eres muy, muy, muy feliz es más complicado leer poesía, escribir poemas. Bueno. Pues entonces nada, vamos a ser expertos. Inma, por favor, te agradecería que hagas el cierre con un poema tuyo. Muchas gracias. El honor es mío de estar aquí hoy entrevistándote y que me hayas concedido esta entrevista, Paco. Nada. A ver, siempre te busco. Rey grande, sobre toda la tierra. Eres mi socorro y mi auxilio. En medio de tormentas, mi corazón se acelera. Preocupada por vanidades, mi lucha en mi mente, llena de multitud de confrontaciones. Me indica como un faro en la noche para llegar a buen puerto. Rey grande, sobre toda la tierra. Árdida en un coche, mi cuerpo se estremece, doblo mi rodilla y me siento, a veces, como en una capilla. Libre, ligera de equipaje, dándome tú valor y coraje. Tú me das descanso, alivio y repones mis fuerzas. Gracias por amarme tanto y sentir que soy la niña de tu ojo. Rey grande, sobre toda la tierra. Es que está dedicado a Dios, porque como yo creo en Dios. Bueno, no está mal que crea en Dios. Bueno. Me sale así a veces, me sale así. Y ya está. ¿Nos despedimos ya o qué? Sí, ya nos despedimos. Ya nos despedimos de toda la audiencia. Bueno, gracias a las personas que habéis estado aquí, dedicándonos el tiempo y dedicando vuestra energía. Otro día seguimos con otra entrevista. Y nada, deciros que hay mucho ánimo, que ya ayer, creo que fue ayer, sí, hablé con un conocido, que él es médico también, y él me dijo que se había puesto la vacuna Pfizer, ¿puede ser? Pfizer, y otra que también hay, me dijo dos, la anoté.
y dice que él no había notado ningún efecto secundario ni nada raro. Al contrario, él estaba bien y él no le había dado nada, ninguna reacción. En cambio, hay personas que se habían puesto malas, pero que él todo bien. Que tenía ganas ya de que todo el mundo tuviera su vacuna puesta. Evidentemente, para él ha sido gratuita porque trabaja de médico en el hospital. Y ya está, y deciros con mucho ánimo, que esto pase pronto, que podamos rehacer nuestra vida normal y que haya servido la pandemia, ¿no?, para un cambio en nuestras vidas, para todo el mundo, para ser una mejor versión de nosotros mismos y no sé, para volvernos un poquito con más corazón. Yo creo que esto nos ha hecho escuchar más nuestro corazón, por lo menos a mí. Me ha hecho escuchar más los valores como ser humano, que en realidad la vida, sí, para mí en realidad la vida, bueno, yo hablo desde el punto de vista de la fe, ¿no? Yo sin Dios no hubiese superado nunca nada. Es más, no estaría ni en pie siquiera. Pero para mí Dios es mi apoyo, mi fe, es como el que bebe agua cuando tiene sed, igual. Entonces, está claro que no soy perfecta y que la perfección no existe. Yo en esta vida no creo que la perfección existe en nadie. Y para mí ha sido una etapa para aprender en todos los sentidos, ¿eh? Para aprender en todos los sentidos y aprender de todo el mundo. Y bueno, también ha sido etapa de lesiones, para mí grandes. Y me di cuenta que, bueno, que aunque hay personas con las que nos cruzamos en la vida y no nos gusta por lo que nos hacen, por lo que nos dicen, por lo que sea, ¿no?, y porque nos atacan realmente, también existen las otras personas que también pues están ahí, que nos ayudan, que nos ofrecen su amor, que nos ofrecen su cariño incondicional, que nos ofrecen su apoyo, que nos enseñan y que también nos motivan, ¿no? Así que, no sé, ha sido para mí un año de cambios, el año pasado y este. Un año de cambio, un año de aprendizaje, para mí, creo que para todo el mundo. Me gustaría despedirme también de los oyentes. Quiero deciros que, bueno, a las personas que me han escuchado, que espero que haya sido amena la conversación. Sí. Quiero decirte sobre el tema de las vacunas, que son 2 vacunas y hoy se ha aprobado la tercera vacuna. Vale. La Unión Europea creo que ha contratado 8 vacunas, es decir, que tendrá muchas vacunas. También ya conozco personas que se han vacunado y no han tenido ningún efecto, solo les molesta un poco el hombro, y que todas las vacunas son gratuitas, no solamente porque es de médico, todas las vacunas son gratuitas. Y animo pues mejor. Pues mejor, porque no veas si cada familia tiene que pagar por vacuna, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una cantidad, 150, 200 euros, y están cinco personas en ese miembro familiar, en ese equipo familiar. Una fortuna necesita esa familia. No te lo digo porque hago inciso que todas las vacunas, al menos en Europa, la Unión Europea son gratuitas. Y que le animo a todo el mundo a que se vacune, que ojalá, si no al principio, al final del verano, volvamos a vivir con la vida normal. También tengo una amiga que, bueno, ella no está a favor de la vacuna, ella lleva estudiando el tema de las vacunas toda su vida, y ella no está a favor de la vacuna. Ella dice que las vacunas, pues claro, es meterte en el organismo, evidentemente, anticuerpos que no corresponden a tu sistema inmune, a tu sistema de defensa, y dice, Inma, no sé yo si será mejor o será peor. Yo no me voy a vacunar, me dice a mí ella, ¿no?, el tema de la pandemia. Porque yo creo que comiendo bien, alimentándonos bien y cuidándonos bastante, cuidándonos con semillas, con plantas, con verduras, con alimentos que normalmente en una dieta mediterránea no hay, ¿vale? Pues, y moviéndonos un poquito, ¿no? O sea, andar, o sea, correr, o sea, una bicicleta, o sea, lo que uno pueda, lo que uno quiera. Así se cura la viruela, así se cura la meningitis, así se cura el COVID con 2 millones de muertos en el mundo. Eso me parece... Mira, yo respeto de entrada a todo el mundo, pero... No, yo a veces me entiendes, yo he estado mucho tiempo estudiando el tema y viendo el tema y leyendo sobre el tema, pero yo al final he dicho que se está muriendo mucha gente. Yo me he vacunado, tengo 22. Que aunque Laín García Calvo dice, por estadísticas de defunciones, que también eso estuve escuchando su vídeo, que realmente hay que ver las estadísticas de defunciones. Una cosa es lo que dice el telediario y otra cosa es las estadísticas de defunciones, que no son tantos, como están diciendo. No, pero son más, no son tantos, son más. Lo que hay es que tomar medidas, por ejemplo, las mascarillas
desde mi punto de vista, han llegado para quedarse. Es decir, Sí, no, en este año la gripe prácticamente no existe. Los niños no se resfrían. sí, en el centro donde yo trabajo, todo el mundo con su mascarilla, niños grandes y niños Pero profesores y cuando acabe evidentemente padres. cuando acabe la pandemia, yo, por ejemplo, que viajo tanto, yo viajaré. A mí me sorprendía cuando veíamos, cuestión cultural, yo viajaba y veía en los aeropuertos a los japoneses, los coreanos con mascarilla. Digo, ¡ay, qué tonto! No, no, el problema es de respeto a los demás, no para no contagiar, Claro, sino porque está resfriado y para no contagiar a los demás. ¿Lo entiendes? Y sí, cuando yo viaje y vaya en un avión o vaya en un aeropuerto, voy a llevar mi mascarilla, porque entonces claro, porque sí, riego y es una forma de eso, de no, por ejemplo, si estornuda, es mucho más higiénico y más saludable y más sano, evidentemente, lleva una mascarilla. desde mi punto de vista, hay algo, bueno, estar en contra de la vacuna es como decir que la tierra es plana. Así. Ya, Es que no tiene por dónde cogerlo. Es que la viruela mató millones de personas en América cuando llegaron los españoles allí. Millones. Y que no eran sanos los indígenas, simplemente que no tenían anticuerpos. La tuberculosis, millones de personas, hasta que se tiene una vacuna. La meningitis, ni te cuento. La polio, ¿cuántas personas en el mundo han sufrido de la polio hasta que se pudo vacunar a la gente del polio? Hoy en día la polio, ves a gente con jóvenes que tienen los problemas en las piernas por la polio, no, por la vacuna. Es decir que comiendo verduras se quitan las enfermedades es algo. no, lo que pasa es que ella es muy naturista, ¿sabes? Ella es muy naturista. Bueno, y a mí también me gusta, evidentemente, la medicina naturista. Pero vamos, hay cosas que yo, por ejemplo, soy de pensar y partidaria, sí soy de la medicina naturista, por supuesto que sí. Pero Pero hay cosas que, bueno, hay que coger ayuda de la medicina tradicional también. claro. Depende de lo que sea, depende de la enfermedad, depende del paciente, depende del Y, cuadro que tenga. pero no solo los virus, que nos van a meter en pandemia, que ya va a haber 5 pandemias en el siglo XXI. Es que el gran problema de la medicina son las superbacterias. Es decir, hoy en día, para una simple, afortunadamente, el control en España, por lo menos, de los antibióticos, hoy en día, sí, todo está súper recetado. Y a ti se te dan Ya, un bote para cualquier cosa de 10 pastillas, si terminas, tienes que volver al médico que te lo vuelva a recetar, porque sí, estamos ayudando a las bacterias, que sean superbacterias. Y los próximos años, no sé ahora, si dentro de entre 20 o 30 años, lo que va a ocasionar más muerte en el mundo van a ser las superbacterias, porque no vamos a tener forma de vencer a esas bacterias que cada día son más resistentes por la mala práctica, la mala praxis de la gente que se automedica. Pero eso es una cuestión. Y otra cosa es que haya virus, que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune no lo reconozca, como ha pasado ahora, y un simple virus que dentro de un par de años, el año que viene, va a ser como una gripe, como un resfriado, cuando nuestro cuerpo está inmunizado, no será más que eso, ha matado a 2 millones de personas que estén computadas. Es que han muerto más de 2 millones porque además hay mucha gente que no van al hospital para no infectarse y que cuando van al hospital ya es tarde y están muriendo o bien de cáncer por Dios. ya. Bueno, no quiero entrar en más de eso. Mi teléfono dice que ya son las 9 y que va a Ok. decir que lo tengo que enchufar. Yo me despido diciendo a los oyentes que bueno, que dentro de lo que cabe, yo creo que lo he dicho en otros audios míos, o en otros, sí, en otros vídeos míos, el tema de la arcilla blanca, para las personas que lo quieran hacer. La arcilla blanca lo que hace es que cualquier bacteria o virus que te entre en el organismo, la elimina totalmente. Una cucharadita se hace disuelto en un vaso de agua, vamos, 3 dedos de vaso de agua, por ejemplo, o medio vaso de agua, con una cucharadita pequeña de arcilla blanca, todas las mañanas en ayunas y por la noche, mientras que dure esto. Las personas que lo quieran hacer, lo pueden hacer, y bueno, yo lo recomiendo, es un remedio que recomiendo. Yo no lo hago todos los días, ni mucho menos, pero vamos, que lo recomiendo para quien lo quiera hacer. Y si no, que busque arcilla blanca en el Google
y sale exactamente para lo que sirve la arcilla blanca. Bueno, me despido. Así que, bueno, chao y hasta la próxima. Bendiciones. Hasta luego. Hablamos. Hasta luego. Hasta luego.